¿Cómo están? Buenos días. Estamos nuevamente con palabras trinitarias. La palabra para este domingo es la solidaridad. Así es que tengo unos invitados especiales hoy. A Henry, que está conmigo, acompañándome para compartir también desde su experiencia, sus conocimientos, lo que implica hoy la solidaridad en nuestro contexto actual. Estoy también con Fanny. Ella está encargada de la dirección de la Asociación Familia Trinitaria que tenemos los trinitarios aquí en el Perú. Así es que contento de estar contigo, Fanny. Ella también nos va a compartir. Ella es trabajadora social, de esta visión social también de la solidaridad. Y también otro domingo que están conmigo para compartir palabras trinitarias, la solidaridad. Y como todos los domingos vamos a empezar con una canción y al mismo tiempo vamos a empezar con una oración sencilla. Pero desde ya les invito a que podamos ir participando de una manera activa en torno a este tema que vamos a ir profundizando poco a poco, vamos a ir compartiendo las experiencias, pero es importante que tú también nos puedas ir haciendo tu comentario sobre la solidaridad, qué piensas, qué opinas, cómo deberíamos incidir también como iglesia en medio de este mundo en torno a la solidaridad, cuál debería ser el compromiso de todo ser humano en torno a la solidaridad. Te mando desde ya un saludo, un abrazo desde donde nos estás ahora mismo escuchando y estás con nosotros. Así que vamos a empezar dándole gracias a Dios y vamos a empezar cantando, que es lo que me gusta hacer, me gusta compartir este talento. He pensado una canción que dice bendigamos al Señor, porque es Dios el que nos da la vida, es Dios el que nos regala todo, especialmente este espacio para compartir contigo hoy la solidaridad que queremos también despertar en tu corazón y en nuestro corazón para juntos construir un mundo cada vez más humano, más fraterno y más solidario. Vamos a empezar cantando entonces. Bendigamos al Señor, Dios de toda creación, por habernos regalado su amor, su perdón y su bondad, y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. Enviados con poder en el nombre de Jesús, a sanar a los enfermos el dolor, a los ciegos la visión, a los pobres la verdad, a los presos y oprimidos libertad. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a lo más pobre, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí. Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a lo más pobre, la gracia de su salvación. La gracia de su salvación. Ustedes saben que la experiencia de la solidaridad es don y gracia de Dios. Por eso le pido al Señor que hoy nos bendiga con su Espíritu a todos en los hogares, en este espacio trinitario, para que lo que podamos compartir sea para la gloria de Dios y sea para que el hombre encuentre su libertad y encuentre especialmente el proyecto que Dios tiene soñado para él. Le quiero pedir en este Padre Nuestro que el Señor nos acompañe siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Voy a compartir con ustedes la palabra de Dios de este domingo, que es muy rica. Saben que estamos en la fiesta de Cristo Rey y Jesús pues nos invita a la solidaridad.
Si estás en tu casa, también puedes sacar Mateo capítulo 25, puedes sacar tu Biblia y también compartir con nosotros. Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria, y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él separará a unos de otros como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era migrante y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Estaba enfermo y me visitaron. Estaba encarcelado y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, sediente y te dimos de beber, inmigrante y te recibimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a verte? El rey les contestará: les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de estos, mis hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber. Era migrante y no me recibieron, estaba desnudo y no me vistieron, estaba enfermo y encarcelado y no me visitaron. Ellos replicarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, migrante o desnudo, enfermo o encarcelado y no te socorrimos? Él les responderá: les aseguro que lo que no hicieron a uno de estos más pequeños, no me lo hicieron a mí. Estos irán al castigo perpetuo y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. He venido pensando que es bueno pensar. Es bueno pensar porque muchas veces no pensamos y hacemos las cosas por añadidura y actuamos sin discernir. Y la palabra que pude rescatar para este domingo en torno al Evangelio es la solidaridad. Solidaridad que nos abre a un espacio distinto de concebir la vida, a un espacio distinto de relacionarnos con el otro, porque no hemos nacido para estar solos, sino para relacionarnos. En ese sentido, pues, he querido invitar, para que no sea yo solo el que vaya a hablar o compartir con ustedes, también he querido invitar a Henry, de verdad. Gracias, Henry, por estar. Gracias por la invitación, muchas gracias. Espero que podamos expandir un poco más el tema de la solidaridad, que está abierto desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico, y que es cristiano, ¿no? Así es. Que es parte de nuestro quehacer cristiano y ético también, como ciudadanos, como personas normales o personas de a pie, gente de Así a pie, es. ¿no? La solidaridad no está Así es. simplemente encristada en un pequeño grupo de personas o en los que más tienen, sino que se expande a varios espacios, a varias estructuras. Así es, Henry. Nada, date la bienvenida, de verdad. Entonces vamos a tener esa riqueza, desde una visión más antropológica, ¿no?, propia del ser humano, que nos va a ir Henry iluminando. Y también la idea de esto es que vayamos compartiendo, y también si hay una pregunta para Henry, se lo pueden lanzar tranquilamente desde tu concesión, desde tu visión. Compártenos sobre la solidaridad. Entonces lo interesante es que vayamos ya participando, vayamos preguntando. Y tengo también a Fanny, ¿no?, una directora bien joven de nuestra asociación Familia Trinitaria que tenemos aquí en el Perú, dedicada especialmente a la atención de los más necesitados. Así que bienvenida, Fanny. Muchas gracias, Padre, por la invitación. Gracias, Henry, por estar aquí. Y es muy bonito compartir este tema de la solidaridad, porque más bien en el ámbito social tiene que ver con que los individuos se juntan para un bien común, ¿no? Y es lo mismo que decía Henry, ¿no? Vamos a ver al tema social más bien como un valor fundamental. Así es. Y desde nuestra visión teológica también iremos un poquito más profundizando, ¿eh? Y decía de un valor. Y desde nuestra fe ya hablamos de una virtud, ¿eh?, que
que se llama caridad. Pero más adelante iremos hablando poco a poquito, ya me voy emocionando, porque ese es un tema muy emocionante realmente. Tomar conciencia, a veces ayudamos por ayudar y no damos cuenta que es un accionar muy importante. Hoy Jesús decía, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer. Qué importante cuando uno da algo al otro, es porque, no solo porque lo tengo que dar y porque me lo encuentro en la calle o qué va a pensar la gente si no lo doy, va a decir, y no, y agarro, lo doy, y no lo doy lo que lo sobra, sino porque lo siento así en mi existencia, ¿no? Bueno, no quiero ir avanzando en este sentido, quiero dar en este momento el espacio a Henry. Yo voy a explicar un poco, algo muy resumido, de cómo la solidaridad se inserta en una sociedad de cambio, ¿no? Como usted decía, padre, al inicio deberíamos entender que el ser humano no es un ser humano individual, sino es un ser humano de colectividad. Y esa colectividad en la cual tiene que unirse con nosotros para entender la razón de ser y su objetivo en la comunidad y en la sociedad. Si nosotros seguimos y recorremos toda la faceta, hay que reconocer que el ser humano es un animal de costumbres, ¿no? Aristóteles va a decir eso, que es un animal de costumbres, ¿no? Más allá de que sea un politicón, que es un ser político, es un ser de costumbres, es un ser de comunidad. Y esa misma comunidad a la cual se va a encerrar o a la cual va a pertenecer, va a ir desarrollando mecanismos de defensa, entre comillas, para subsistir, ¿no? Es interesante cómo la visión, desde el punto de vista filosófico, ha cambiado del ser humano, porque para entender la solidaridad debemos entender al ser humano. Así es. Que no podemos hablar de solidaridad como parte esencial de la vida si no entendemos al ser humano en la relación con el otro. En la escuela de Frankfurt, en la filosofía, Horkheimer y Adorno son dos filósofos de la escuela de Frankfurt que hablan sobre el cambio de paradigma y de la concepción del ser humano. Es cambiar el concepto en la teoría clásica arcaica para entenderlo como parte vinculante de lo que tenemos que hacer. Y es interesante porque hasta un filósofo racionalista, Immanuel Kant, va a hablar en su libro La Paz Perpetua de una hospitalidad universal, ¿no? Exacto. En el texto bíblico hoy día se hablaba de cuántas veces me viste con hambre y me diste alimento, cuántas veces fuiste el migrante y me atendiste, ¿no? Cuando se habla de la solidaridad, yo quisiera no igualarlo, pero sí ponerlo como una congruencia desde la hospitalidad, porque es bíblico. La hospitalidad Totalmente, es bíblica. totalmente es así. Y si nosotros hablamos, y muy trinitario, por muy cierto. trinitario, porque en la concepción del ser humano, solo ahí podemos entender que el otro depende de mí. Ahí Levinas, un filósofo, también va a hablar sobre este contacto de reconocimiento del otro. El reconocer la subjetividad también del otro, ¿no? En la segunda y en la tercera persona. No puedes tú ahondar en un mundo personal si no reconoces al otro desde la mirada. Solamente cuando somos capaces de mirar al otro, puedo reconocer que el otro también necesita de mí. Y este también necesita del otro. En esa visión podemos desarrollar, y que es muy bíblico, la solidaridad está vista en todos lados. Sí, y complementando lo que dice Henry, y qué importante ahora continúas, pero qué importante, ¿no? Con esta experiencia, por ejemplo, decías que es muy bíblico, porque es verdad que es muy bíblico, porque cuando Dios crea al ser humano, es decir, Dios crea a Adán y Eva y tiene un hijo, tienen 3 hijos en realidad, pero son 2 más conocidos, que es Caín y Abel, ¿no? Cuando Caín mata a su hermano Abel, la pregunta de Dios a Caín justamente, ¿dónde está tu hermano, no? ¿Dónde está tu hermano? Y entonces eso es una pregunta potente que Dios le hace en realidad, ¿no? Porque, como tú decías, somos seres relacionables, no hemos nacido para estar solos, sino para estar en conexión con otros, ¿verdad? Es que si nosotros recorremos el Antiguo Testamento, como usted decía en Adán y Eva, ¿dónde está tu hermano? Quizás era una visión de reconocer que el otro es responsable de lo que le pasa a tu hermano, ¿no? Así es. Más allá de la muerte y del asesinato, más allá de eso, que no es el tema de hoy, sino que es de reconocer que soy responsable de la otra persona. Cuando yo me hago responsable de la otra persona,
y la otra persona se hace responsable de mí, entre comillas, puedo construir comunidad. Yo no Así puedo es. hablar de comunidad, creo que en ese sentido Fanny, desde el punto de vista sociológico, me va a dar también la razón, porque no podemos entender al ser humano aislado. Lógicamente, padre y Fanny y todas las personas que nos están escuchando, hay algo que ahonda en nuestra personalidad para no vivir la solidaridad, que es el egocentrismo, que es el narcisismo, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta podemos exponer nuestra solidaridad a un punto de vista en que nosotros tenemos que publicitar todo. Y es bíblico también cuando le pregunta dónde está tu hermano y él le dice, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es decir, no es la codependencia del ser humano, sino es el estar con el otro. Así es. El estar es fundamental para construir no solamente comunidad, sino para construir la identidad humana. Así es. La identidad humana no es el hacer es el estar. En realidad tiene una visión, ¿no?, filosófica. Qué importante lo que nos va compartiendo Henry, ¿no? Qué importante, porque realmente nos está dando una visión más global de la humanidad, ¿no? ¿Se podría entender en realidad el ser humano sin la solidaridad? Yo creo que no. Quizás puedo diferir un poco de Fanny desde el punto de vista de la rama social, pero yo creo que no, porque esto es como un castillo naipes. Todo se construye en base a algo, ¿no? Así es. Ahora, la solidaridad en tal punto es subjetiva, ¿no? La solidaridad se puede reflejar en mil cosas. Pero estamos construyendo un arquetipo social y humano, pero no puede estar disociado, no puede. Es parte, no podemos construir una humanidad sin solidaridad. Y la solidaridad no pasa con regalarle algo a alguien. La solidaridad pasa con no dar lo que te sobra, es estar, Es dar lo que a ti y con sentirse parte, ¿no? y sentirse. Yo creo, padre y Fanny, el ser humano cuando logra entender que es parte de una comunidad, es lo que nos ha pasado hace unos días. Exacto. El ser humano, los jóvenes se han reunido y había una frase en el Facebook que decía, no nos conocemos, pero nos necesitamos. Es decir, no conocía yo al señor que iba delante de mí en la marcha, porque tuve el gusto de ir a la marcha. No conocía a la señora que quizás iba detrás o quienes te repartían los kits de la marcha, pero sí necesitábamos construir una base social. Esa es solidaridad. Así es. Hace tiempo, cuando estudiaba humanidades, leía un artículo de una tesina de un amigo que hablaba sobre el agustino, por ejemplo. El agustino, hay muchos grupos de pandillaje, entre comillas. Ajá. Pero si ustedes evalúan el pandillaje en sí mismo, el pandillaje es un tema solidario. Ujú. Ellos se cuidan entre sí porque se necesitan. Y al necesitarse construye una comunidad que puede estar distorsionada socialmente hablando, pero que se necesita y en base a eso construye. Así es. Exactamente. Gracias, Henry, de verdad, ¿no? Qué importante lo que nos va compartiendo, ¿no? Y luego lo daremos ya una visión cristiana también, ¿no? Como no entendemos a la iglesia si no es también desde la solidaridad, Exacto. pero la iglesia lo llamará caridad. Caridad. Esto es importante. La iglesia, más que darle fuerza a esta palabra de solidaridad, le da fuerza a la palabra caridad. De ahí nacen también las caritas parroquiales, las caritas parroquiales. Entonces, qué importante, pero más adelante iremos profundizando en este sentido. ¿Qué tal, Fanny? ¿Cómo va todo? ¿Cómo te sientes? Escuchando a Henry me abre un poco el panorama para decir lo siguiente, ¿no? El individuo no es una isla, o sea, la persona no es una isla, entonces necesita de la otra persona para interrelacionarse. Y a través de la interrelación va surgiendo la solidaridad, Así es. ¿no? Y como tema social, ya si vamos desde el punto de vista social, las personas nos construimos a base de la otra persona, ¿no? Y vamos haciendo unas cadenas de solidaridad. Y yo quiero mencionar un poco el trabajo social porque es lo que soy, trabajadora social. Y para el trabajo social, la solidaridad. ¿Por qué? Porque trabajamos mayormente con las personas más necesitadas, ¿no? Y vamos haciendo cadenas de solidaridad. Es decir, vemos la necesidad de la persona
nosotros nos enfocamos en que esa persona se realice como profesional o lo que sea, la ayuda que le damos es dependiendo a la persona, a su necesidad, pero esa persona ya no va a quedar simplemente, me ayudaron, sino va a ayudar a la otra persona, va haciendo la cadena de la... Y esa solidaridad vamos a trabajarlo ya en comunidad, ¿no? Entonces la comunidad, no solamente el individuo es el que surge, sino ya todos los miembros de la comunidad, y va creando y la solidaridad. Así es, realmente ese es el sentido fuerte, ¿no, Fanny? Y lo que decías es muy importante, ¿no? La solidaridad es un valor social, y un valor social que se construye y que construye a la comunidad. Y nos decía Fanny de una manera me gusta mucho, no hemos nacido para estar aislados o crecer solos. Y Fanny, yo hoy tenía una inquietud. Mira, qué importa, esta pandemia, aparte que es desastrosa y realmente nos ha metido en un ambiente, diríamos, de mucha aflicción y de mucha conmoción emocional y de no saber qué es lo que va a pasar, y con un olor muchas veces de muerte. Pero esta pandemia ha hecho que muchos seres humanos, por ejemplo, a las 8 de la noche se conecten. Había una canción, creo que a las 8 de la noche, si no me equivoco. Claro. Como que la humanidad se sentía conectada, ¿no? Así es. ¿Cuál sería la situación, por ejemplo, de las familias? Hoy que las familias ya no tienen muchos hijos. Pocas han seguido a mi abuela, que tuvo más de 10 hijos. Hoy tener 5 hijos ya o 6 hijos es un milagro. Normalmente las familias tienen un hijo o 2 hijos, ¿no? Normalmente hijos que crecen junto a papá y a mamá, ¿no? ¿Cómo tú lo ves este contexto? ¿Cómo deberíamos desde la solidaridad tal vez impactar más? Por ejemplo, según el sociólogo Emily Durkheim, él nos habla de dos tipos de solidaridad, ¿no? Ajá. La solidaridad mecánica y la solidaridad orgánica. Y para responderle a lo que usted pregunta, esta es una solidaridad orgánica. Porque nosotros nos damos cuenta que en ese tiempo todos estábamos encerrados, queríamos sentirnos en contacto con la otra persona. Y yo, de repente, algunas personas se han infectado, lo que sea. Ellos, al momento en que a las 8 de la noche hacían sus palmas, y lo hacía la otra casa y la otra casa, y todo el mundo empezaba a compartir ese momento, lo hacían porque sentían la necesidad de estar conectados y sentirme solidario con la otra persona que está sufriendo, porque muchos contagiados, muchos que han fallecido, entonces sentían esa necesidad de conectarse con el otro, ser solidarios de alguna forma con el otro. Ahora, eso fue impresionante. Disculpa que te sí, interrumpa, porque de verdad que a mí personalmente me despertaba muchas emociones, como decía Henry hace un momento, ¿no? No lo conoces al que está al lado, no sabes quién está, pero qué importante cuando estamos conectados, cuando no nos desconectamos de lo que pasa, de lo que pasa a nuestro alrededor, de lo que pasa con la vida cotidiana, real. Y la solidaridad, y ahí quiero ir entrando también, la solidaridad no es algo que viene del Marte, no viene del planeta Marte y cae como un globo espectacular y algo. La solidaridad se construye, se va haciendo en la manera que nos vamos realmente conectando los unos con los otros, como nos decía Fanny, en ese vínculo social que nos une, ¿no? Y realmente, ¿no? ¿Cómo está ahí? ¿Preguntas? ¿Hay algún comentario? ¿Cómo estamos? A ver, porque la verdad que nosotros aquí emocionados estamos conversando. ¿Cómo va? ¿Hay algún saludo? ¿Alguna pregunta importante? Buenos días a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Buenos días, Henry, buenos días, Fanny, buenos días, padre hermano José Milton. Sí, bueno, aquí el último comentario es de María Santa Cruz, que dice: buena frase, no nos conocemos porque nos necesitamos, ya que vivimos dentro de una comunidad. Y es verdad. No sé si Henry quieres... Sí, quiero hacer un acápite ahí. Es no porque nos necesitemos, ¿no? No nos conocemos, pero nos necesitamos, es la palabra exacta. Porque va a pasar en algo. Cuando uno construye, pasa con el matrimonio.
voy a hacer una analogía con el matrimonio de la solidaridad. Cuando tú te comprometes con alguien, tú te comprometes para construir una sola unidad. Así es. Pero en esa sola unidad, tú te construyes y te formas ¿para qué? Para compartir con la otra persona y se van a terminar necesitando constantemente para generar algo. Y entre los dos también tiene que haber solidaridad. Pero en lo masivo, que es a raíz de las marchas, por ejemplo, fue porque la gente estaba cansada, pero sentía que necesitaba explorarlo en algo. Y la solidaridad se brindó ¿en qué forma? En que cuando alguien caía, la gente lo levantaba. La gente comenzó a donar agua, comenzó a donar vinagre, comenzó a donar cosas que es parte de lo que se necesita. No les daba dinero, les daba cosas y así se fue construyendo toda una cuestión. Y entre qué ellos se importante. cuidaban. Ahí te hago una sesión, porque Jesús, en realidad valgan verdades, no dice dona dinero. No. Es que, disculpe padre, pero es que ahí tienes que velar por la necesidad urgente, ¿no? Porque yo también fui a la marcha y hubo momentos en que corríamos por las bombas y eso que estábamos todos tranquilos y de pronto empezaron a caer las bombas. Como dice Henry, personas desconocidas, viendo a otros que sufrían, agua, vinagre, algodón, de pronto, ¿qué tienes? Mira, ven por este lado, ¿no? Esa es una solidaridad que vela la necesidad urgente, ¿no? Y eso me recuerda, ¿sabe, Fanny?, a una parábola de Jesús. Por favor, sigan haciendo sus comentarios, sigan compartiendo con nosotros, hagan sus preguntas, porque de eso se trata este espacio, de que también ustedes participen. Mira, les cuento, Jesús nos cuenta de un samaritano. Dice que un muchacho fue asaltado, golpeado, tirado en el camino. Dice Jesús, pasa un sacerdote, tenía muchas cosas que hacer, tenía que hacer la celebración, pasa de largo. Dice que había un levita. Los levitas son personas que cumplían muy bien, conocían muy bien la escritura, conocían muy bien las leyes, eran personas bien formadas, pero le da un rodeo y se va. Y al final dice Jesús que por el camino pasa también un samaritano, un desconocido. Ve al que ha sido herido, maltratado en el camino, se baja. Viene en su cabalgadura, viene en su caballo seguramente, o su mulo, o su asno en lo que venía el montado. Dice Jesús que se baja, le empieza a curar. No lo conoce, es importante, por eso es importante cuando estamos conectados. Es decir, trasciende la solidaridad. No lo conoce, dice la palabra, se baja, lo cura, luego lo sube a su cabalgadura y lo lleva a una posada. Y luego cuando se va a ir ya de viaje, cuando ya está recuperado, el que ha sido golpeado, él deja todavía 1 denario, 2 denarios, deja diciéndole, si algo gastas de más, a mi vuelta te lo pagaré. Es decir, que la solidaridad no solo es un hecho, no solo es un hecho único donde yo ayudo al que está caído, sino también es algo que me conecta, si me ayuda a construir, va más allá, me ayuda a trascender. No sé si me dejo entender un poquito más, Henry, ¿Sí? en este sentido, en esta parábola tan... Claro, y usted ha dicho en esa parábola algo muy bueno, que es trascender. Entonces, por ejemplo, cuando Aristóteles hablaba de cuál era el objetivo del ser humano, ¿no? Cuál es la finalidad, ¿no? Cuál es el telos del ser humano, es la eudaimonía, la felicidad. Así es. Pero tú no puedes ser feliz sin trascender. El trascender no necesita ser una persona preparada, un teólogo, un filósofo, un ingeniero, porque no es la cantidad de los títulos, es la cantidad del corazón, la Así es. calidad del corazón. Así es. Si el corazón es bueno, las acciones que uno tiene son buenas, Así Exacto. es. porque eso va a ir de la mano con algo que se llama empatía. Y la Así es. empatía es yo me pongo en la Ujú. posición del otro. Pero ¿qué va a pasar cuando el otro no me agrada? Eso es lo más difícil. Así es. Ayudar en la solidaridad, como ayudar a quien no me agrada. ¿Por qué? Porque
como dice también un texto bíblico, es fácil amar a tus amigos, Claro. Al de la pandilla, al de la pandilla, al del grupo, al del colectivo, pero es al más grupo difícil, parroquial, claro, al grupo Claro. parroquial, al de la comunidad, al del colegio, o amar al padrecito. Más pero es más fácil. difícil decirle al otro también las cosas. Eso Así también es solidario. Y por eso la solidaridad no solamente es donar, porque Jesús en el Evangelio nunca habla de que hay que donar, hay que dar, hay que apoyar, acompañar, estar, Así es. ¿no? Y en el buen samaritano lo que hizo este samaritano simplemente fue estar. Estuvo cuando todos los que hablaban de las leyes pasaron de largo. Y una de las leyes era ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Claro, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa con el tema de la solidaridad y con este tema y este primer mandamiento? O este mandamiento importante. Que queremos ser mucho más, es una frase trillada, pero más papistas que el Papa. Ajá. A veces, y lo dice Jesús de Nazaret, hay que romper las leyes. ¿Para qué? Para construir. Solamente en el caos puede haber cosmos. Es decir, en el desorden puede haber orden. Y eso es solidario también. Y es lo Así que está es. pasando, padre. Es lo Es que está decir, pasando ahora, la ¿no? gente que no sale a marchar, sale con los cacerolazos a las 8, a las 10, la indignación de las 10:30 de la noche, el día que murieron nuestros dos jóvenes universitarios, fue magnífico. Porque a las 11 de la noche escuchar gente con su olla, sus tuppers, tocando y aplaudiendo a una hora en que supuestamente todo debe estar callado, quiere decir Se que yo rompió me, el silencio. se rompió me pongo en la posición de esta madre que llora, como dice el libro, Raquel, ¿no? como dice Raquel, Raquel. en Ramá llora Raquel A sus porque sus hijos. hijos han muerto y no quiere ser consolada. Eso dice en el texto bíblico del Antiguo Testamento. Y era la mamá de estos dos jóvenes que lloraban tristemente y no necesitaban ser consolados. Pero la solidaridad del pueblo se abrió a decir, estoy indignado por esta situación y esta es mi forma de ser solidario. Y estoy contigo, ¿no? Yo estoy contigo. Y es estar, ¿se ha dado cuenta? Sí, así es. No se hizo nada, solamente se está. Ajá. Porque en el silencio también se está. En la caridad, como usted lo va a mencionar, también se está. Y lo que hizo el samaritano fue algo bien sencillo. Sacó de su moneda 2 monedas, se las dejó al hospedero, atiéndelo, y si gastas más a mi retorno, Te lo daré. te lo daré. Pero ni siquiera lo dejó abandonado, porque él siguió su camino, pero dijo, yo al regresar se lo daré. Qué bonito fuera que seamos capaces nosotros de entender eso, pero desde ese punto de vista, ¿no? De yo acompaño al otro en el silencio, en la discreción, porque Jesús está en el silencio. Así es. Jesús está en lo secreto, porque Jesús está en el corazón. Y Jesús construye reino. Sí, Yair, ya estás. Dinos, Yair, a ver qué comentarios hay. Bueno, aquí la gente se quedó muy enganchada con lo que manifestaron sobre la empatía. Por ejemplo, acá María Santa Cruz nos dice, la solidaridad se relaciona mucho con la empatía. Ponerse en el lugar del otro, como decía Henry. Por ejemplo, tocar a las 8 el cacerolazo en señal de solidaridad por las personas caídas en la marcha. Marita Pérez nos dice, buen tema el que están tocando, sobre todo por los tiempos que estamos viviendo de pandemia y crisis política. Tan importante la solidaridad como lo menciona la directora Fanny, el apoyo y ayuda al otro a pesar de no conocerse, a pesar de vivir tiempos difíciles. Teresa Obregón nos dice, la solidaridad es un sentimiento de unidad que nos mueve a dar sin esperar nada a cambio. A pesar de ello, nos llena por completo internamente, con la satisfacción de haber servido a nuestro prójimo. Así es. Y aquí está la pregunta que, no sé, padre, usted Ya. elegirá quién la puede responder. Dice, buenos días, Mari Carmen Montoya Flores. Buenos días a ¿Qué todos. tal, Mari Carmen? Buenos días. Quisiera saber su Buenos opinión días. sobre esta pregunta. ¿La solidaridad está vinculada con la resiliencia? Bendiciones a todos. Muchas gracias. Bueno, Fanny. Vamos a ir con Fanny. Bueno, sí, evidentemente que sí, pero vamos a profundizar un poquito más. Mientras Fanny lo va discerniendo, lo va pensando. Sí, de todas maneras, padre, de todas maneras, María del Carmen, ¿verdad? Sí,
de todas maneras, la resiliencia es aquello que te da como la certeza de que tú estás haciendo algo por el otro, ¿no? Y vas creciendo como ser humano. De todas maneras, la solidaridad te hace ser y sentir lo que el otro ser humano está pasando, ¿no? Y tú vas poniéndote como, eso tiene que ver también con la empatía, la resiliencia, todo tiene que ver con que cómo me siento yo y cómo ayudo al otro, pero ya partiendo desde un punto de vista más sentimental, Ajá. ¿no? Desde Más el emocional, sentimiento, ¿no? más de la emoción. Cuando les escuchaba a ustedes hablar del buen samaritano, también me ponía a pensar en eso, ¿no? En cómo este amor se transmite y se va convirtiendo en solidaridad. Y no es que yo a un desconocido simplemente, pero sé por mi conciencia, por lo que siento que debo hacer eso, ¿no? Así es. Y va más allá de la moral. Yo cuando estaba leyendo, cuando nosotros hablamos en términos sociales, es moral, es ética, es un poco más organizado, es un poco más duro y frío. ¿Por qué? Porque vemos desde un aspecto un poco más grande, más amplio. Por ejemplo, las empresas, ¿no? Velan por los que menos tienen, pero ¿por qué? Por otros motivos, Por otros ¿no? intereses, Por ¿no? otros intereses, pero viéndolo ya desde un tema más cristiano, más Humano espiritual, también, ¿no? más humano, va partiendo desde la resiliencia, desde darse uno mismo, desde compartir, desde un sentimiento más profundo. Ayer cuando hablaba con mis amigas me decían que la solidaridad es el amor. Y yo decía, pero el amor, ¿qué tiene que ver? No, pero ¿qué es el amor? Y entonces ellas me compartían desde su experiencia, qué Y no hay bonito nada es más, eso. no hay bomba más poderosa que el amor, ¿no? Que es capaz de mover las Exacto. entrañas del ser humano, ¿verdad? Porque ya viene desde lo profundo. Tú vas haciendo lo que te nace hacer, lo que sientes por la otra persona. Ya no es porque simplemente, quiero ayudar, pues bueno. No, es porque te nace, porque quieres, porque es un valor de Dios, porque Jesús mismo hace eso, ¿no? Se conmueve, se entrañas y le da el impulso para ayudar al prójimo. Así es, Fanny, ¿no? Qué maravilla lo que nos va diciendo Fanny, de verdad. Y aquí es donde quiero incidir un poquito más y quiero ir adentrando porque el tiempo pasa y no se lo puede detener. Creo que hay un filósofo que dice que es, sí, Tales de Mileto, no, es todo fluye. Heráclito, ¿no? Heráclito el que dice que todo fluye, nada se detiene, ¿eh? Así que el tiempo pasa. Mira qué importante, aquí te quiero dar un detallito más desde nuestra fe cristiana. Llamamos caridad, llamamos a la solidaridad como don y regalo de Dios. Y Jesús nos proponía un esfuerzo más. No solo dar al que te da o ayudar al que siente que tienes que ayudar, sino, decía Jesús, amen a sus enemigos. Esto es potente, esta frase. Y ahí es donde la solidaridad trasciende. Y lo que nosotros como católicos, como cristianos llamamos caridad. Hay 3 virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. O el amor, ¿eh? El amor. Entonces, qué importante. Y Jesús pues le da un toque que va más allá. ¿Es posible ser solidario con aquellos que no nos quieren, Henry? Yo creo que sí, pero si me permite hacer una Claro que sí. acotación sobre lo anterior de la resiliencia. Sí. La resiliencia es como el proceso que uno tiene cuando está así, has tocado fondo, cuando has tocado fondo y ya no hay de dónde cogerse, pero logras a partir de eso salir del fondo y prosperar. No prosperidad económica, sino una prosperidad física y humana. Emocional. Ese rescate emocional se caracteriza con la solidaridad desde el punto de vista que los otros puedan compartir contigo el estar. Así es. Yo soy, disculpando la palabra, pero yo tengo una muletilla con el estar, porque siento que no es el hacer. La gente cuando está tumbada en el suelo no necesita que alguien venga y le diga, oye, yo te apoyo. No, simplemente guarda silencio, estate con la persona al lado y ayúdala, escúchala, sosténla, acompáñala. Y ese sentido va de la mano con la pregunta que usted me hacía. Porque es más difícil
amar a los enemigos, ¿por qué? Porque el ser humano es subjetivo. Así es. Sí, Yo me quedo somos subjetivos. es como cuando uno está en casa, ¿se han dado Ujú. cuenta? Que si pasa con los padres de familia en casa, ¿no? La hija ayuda todos los días, pero después cuando están molestos le dice, nunca me ayudas en casa. Y pasa lo mismo con el esposo o la esposa, Así pasa es. con todo. Así es. Pero esa es una cuestión más básica, pero cuando uno va a ayudar a otro, uno dice, no, es que él no es mi amigo, no lo ayudo. Pero lo más difícil está en ayudar a quien no quieres. ¿Por qué? Y a quien no conoces. Porque también es evangelio cuando dicen que tu mano derecha no sepa lo No que hace sepa tu lo que mano la izquierda. izquierda. Pero es complicado porque el ser humano se deja llevar por subjetividades, ¿no? Entonces, si hoy en día amanezco molesto, no ayudo a nadie, porque también pasa por casa. El ayudar que la otra persona, que el hijo, la hija pueda entender y comprender que yo soy parte de algo mucho más grande. Así, y esa es la propuesta de Jesús, ¿eh? Que nuestra solidaridad, nuestra caridad vaya más allá. Que no solo se quede en un espacio reducido, sino sea capaz de trascender y abrazar a todos. Por eso Jesús hoy nos decía que al final de nuestra vida, al final de nuestra historia, no nos van a preguntar, no nos van a preguntar a cuántas misas has asistido. No te van a preguntar cuántos besos has dado a tu esposo o a tu esposa. No te van a preguntar a qué escuela o a qué universidad mandaste a tus hijos. No te van a preguntar cuando al final de tu vida justamente Jesús esté haciéndote el examen, es decir, te esté evaluando tu vida, ¿no? Dios nos va a evaluar al final, es verdad. No podemos simplemente creer en un Dios que es bueno, compasivo y misericordioso y que nunca va a evaluar. Sí es un Dios que va a evaluar, pero va a evaluar desde el amor. ¿Y qué es el amor? Lo que hoy nos decía en su palabra, y qué lindo lo que nos decía hoy, nos decía Jesús. Nos va a evaluar, tuve hambre, ¿me diste de comer? Es decir, ¿me diste de comer? Tuve sed, ¿me diste de beber? Es que es potente eso con Jesús, ¿eh? Y ahí la caridad pues es don y regalo de Dios. Es que lo hago en nombre de Dios, ya no lo hago en nombre mío. Entonces la solidaridad, Henry y Fanny, de verdad deja de ser una solidaridad simplemente situacional, una solidaridad simplemente humana. Es decir, la solidaridad pasa a ser don y regalo de Dios. Lo que yo lo hago en nombre de Dios. ¿Es posible ayudar a mi enemigo? Sí, claro que sí. Y les cuento, pues muchas veces he ido a la cárcel, estuve con mis hermanos presos. Le digo hermanos, imagínate. Algunos me dirán, padre, ¿qué le pasa? No, pero los digo los hermanos, porque Cristo está en el preso. Porque aquello que voy a darlo al hermano que está privado de libertad es porque Cristo me lo está pidiendo. Ya no es José Milton, ya no es José Milton. Porque hay una conexión, hay una fe, hay un espíritu, la rúa, que va más allá. Eso es lo que ellos también decían. Es decir, estaba en la marcha, pero había la abuelita que me decía, toma un vaso de agua, pero no me conoce. No me conoce. ¿No? O aquel policía que sé que estaba listo para disparar, que sé, con el gas, y se detuvo y dijo no. Dijo, estoy con ellos, no puedo hacerlos daño. Son mis hermanos, en nuestro pueblo somos todos. ¿No? Qué importante, ahí es cuando dejo de ser yo mismo y te enfoco con Cristo. Y aquí quiero también hacer una pregunta a ellos, enfocarlo. ¿Sabes qué? Cristo vive la solidaridad cuando Él al final dice, Padre, 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 ¿no voy a beber yo este cáliz? Claro que sí. Voy a dar mi vida por la humanidad. Es Jesús cuando muestra en extremo lo que es la solidaridad, dando la vida. Y dice, yo lo doy porque lo quiero dar. No porque me lo están obligando, no porque Herodes me está juzgando injustamente, porque Pilato ahí se lavó las manos, porque este pueblo es un pueblo odioso que hace unas semanas atrás me estaba dando vivas y alabanza y ahora dice crucifícalo. No, lo doy porque lo quiero dar, porque eso es lo que Dios quiere, que siempre amemos, que siempre demos, que siempre podamos abrazarnos más allá de las situaciones injustas, que podamos vivir como humanidad, como humanidad. Bueno, Henry,
¿Se te viene algo? ¿O hay alguna, por favor, Yair, algo que nos haga algún comentario para ir cerrando este momento especial? Sí, saludar a Maribel Paniagua, que está enganchada también en la Hola. transmisión. También a Cris Melissa, dice: la solidaridad es un valor que se cultiva en casa con el prójimo. Así es. Y María Santa Cruz, que enganchadísima. Tal Dice, María. al decir padre, personales, porque no saben lo que hacen aún estando crucificados. Así es. Dice también, nos menciona María Cáceres, una palabra de aliento. Qué hermosa reflexión, José Milton. Bendiciones. La solidaridad es ayudar a tu prójimo que lo necesita sin esperar nada a cambio, como dice el hermano Henry. Así es. Bueno, Henry, para ir cerrando este espacio, de verdad, muchas gracias por estar conectados, por estar con nosotros compartiendo. Iremos domingo a domingo realmente compartiendo este espacio. Creemos como trinitarios que es muy importante, necesitamos generar nueva manera de pensar y de relacionarnos. A veces siempre estamos en los medios de comunicación recibiendo noticias. ¿Y qué va a decir? ¿Qué no va a decir? ¿O qué va a informar? ¿Qué no va a informar? A veces estamos pendientes de eso. Pero creo que puede haber otros espacios distintos donde puede construir comunidad, construir humanidad, construir solidaridad en una sociedad muchas veces fragmentada, dividida. Entonces, Henry, Es decir, ¿cómo ser hoy en día solidario, no? claro, ¿Cómo ¿de qué ser? tendrá sed Cristo, no? Más Es o decir, menos. Bueno, yo creo que si Cristo viniera hoy nuevamente, si Jesús viniera hoy, nos pasaría lo mismo que pasó hace casi desde su 2000 años, muerte, ¿no? Porque estamos muy ocupados con las leyes. Estamos muy preocupados por el qué dirán. Y estamos muy preocupados por el otro, pero no por el otro para ayudarlo, sino por el otro para saber qué hace de su vida. Y muy humano, por cierto. Y muy eso. humano, ¿no? Y yo soy de las personas que creo que si Jesús viniera nuevamente, ya no lo crucificaríamos, ¿no? Lo mandaríamos a la silla eléctrica, y estoy siendo quizás Sí, muy sí, extremista, sí. pero creo que va a ocurrir lo mismo. ¿Saben por qué? Porque O lo hacemos eutanasia, ¿no? nos hemos acostumbrado últimamente a leer lo que dice un político o lo que dice un sacerdote, pero cada uno tiene una experiencia de salvación personal. Y eso pasa por los trinitarios, la libertad. La libertad es personal, pero pasa por vivir con libertad para poder ahondar en un espacio comunitario. Pero yendo a la pregunta, yo creo que, ¿qué sería Jesús? Jesús está ahí en el pobre que espera y que clama por un plato de comida en lo discreto. Pasa por los migrantes. Jesús fue el primer migrante. La familia de Jesús fue la familia José, Jesús y María fueron los primeros migrantes desde la religión, porque ya antes había migración desde el Éxodo, ¿no? Pero allí en el Nuevo Testamento, y en todo este proceso el Padre está en los migrantes, pero no solamente está en los migrantes, está en el hermano que necesita una compañía. Así es. Y Jesús, yo creo que hoy en día nos dice: sé solidario primero con tu prójimo, que es tu próximo, y tu próximo que es tu familia. Es decir, a veces en casa hay gente en la familia que le está pasando muy mal. Sí, sí, En este tiempo de pandemia hay gente que le ha pasado peor que nosotros. claro que sí. Y eso se suma con la crisis política, económica en la que vivimos. Y yo creo que hoy en día podemos ser solidarios de dos maneras. La primera forma, humanamente. Sé solidario con el otro cuando hables con la otra persona. Porque sé solidario cuando le digas una palabra, porque tú no sabes las luchas que él está o ella está peleando por dentro. Porque muchas veces vemos un rostro bonito, un cuerpo perfecto, un pintado de cara bonito, pero no sabemos la gran cruz que llevamos dentro. Y lo segundo, desde el punto de vista material, si quisiéramos decirlo. Hay otros que necesitan. Y voy a aprovechar para hacer un cherry. Por ejemplo, la asociación tiene muchas cosas interesantes, pero hay algo que sí, para todos los que nos están viendo, hay algo que sí pasa. Sin querer queriendo, sin dinero no se hacen cosas, porque lamentablemente se necesitan cosas. Es decir, para ayudar a otros tú necesitas cosas, Así es. pero para ello tú necesitas incidir en las personas y en las familias
para que los otros reconozcan que necesitamos. Si bueno fuera que yo fuera influencer y me llegara todo gratis, pero yo tengo Sí. que sobrevivir en el día a día. Es lo que necesitamos hoy en día, que podamos construir comunidad, cada uno poniendo el ladrillo que le corresponde desde donde está, como está, y simplemente para estar y hacer más comunidad. Gracias, Henry, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso realmente y qué importante esto que nos dice, ¿no? Hacer comunidad, ¿verdad? Y Fanny, para ir cerrando este espacio, ¿de qué crees que tiene hambre Cristo hoy? ¿De qué tendrá hambre? Porque hoy no decía la palabra, tengo hambre. Si diste de comer, tuve sed, de beber. ¿De qué tendrá hambre hoy Cristo? Bueno, hay muchas situaciones sociales ahorita que son muy concretas, ¿no? Estamos en tiempo de pandemia, en tiempo de crisis. Hay muchas familias que ahorita necesitan el apoyo de nosotros, de las personas, de cualquiera. Y yo creo que cuando, si Jesús estuviese acá presencial, porque sabemos que está, pero así físicamente, si estuviese acá, sería uno de los primeros en organizar, no sé, cosas como para llegar a los más necesitados. Ahora, el hambre de justicia también, Padre. Mire, en este tiempo estamos en un tiempo muy verdad, ¿no? de mucha corrupción, Sí, sí. en un tiempo de crisis política, social, y esto nos lleva a que no seamos seamos egoístas, ¿no? Y cuando uno es egoísta se olvida de la solidaridad. El egoísmo contradice a la solidaridad. Entonces el llamado de Jesús, yo creo, en estos tiempos es a que dejemos nuestro egoísmo, dejemos de creer que nosotros somos los únicos, del individualismo, sino Así de es. pensar en la otra persona. Y creo que para combatir la corrupción tenemos que empezar desde uno, ¿no? Y creo, Desde casa, ¿no? perdón, ¿Verdad? y yo Sí, creo que Jesús también sería el primero en organizar la marcha, exacto. porque Jesús era así. Jesús de Nazaret era un hombre joven y revolucionario, pero pensando en su pueblo, Sí, No era comprometido, ¿no? egoísta. comprometido con la gente, y no estaba en los grandes palacios, estaba allí Estaba con el con el pueblo. pueblo, porque ahí donde está Sentía el con el pueblo, pueblo. también está Exacto. Dios. Así es. Y mira, Jesús hace reino desde el pueblo, ¿eh? Esto es muy importante. Jesús no hace reino desde el poder. Jesús hace solidaridad, pone en práctica estos mandamientos del amor de Dios, desde los enfermos, desde los desclasados, como en este caso eran las prostitutas, como eran los pecadores, como se llamaba. Entonces, desde ahí construye una visión distinta de vivir la fe. Por eso que nos recitará una vez más las bienaventuranzas, cuando dice felices los pobres, porque de ellos es el reino de Dios, felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia, felices los que lloran, dice, porque serán consolados, ¿no? Qué importante el mensaje de Jesús. Agradecerte, Henry, muchas gracias por gracias. estar Gracias, Henry. aquí en este espacio de palabras trinitarias. Muchas gracias, Fanny. Gracias, Padre. Esa juventud, ese deseo de cambiar y de aportar en la construcción de un mundo nuevo. Y de verdad, y gracias por acompañarnos, gracias Mari Carmen realmente por estar con nosotros, gracias por participar, porque de eso se trata este espacio, de verdad, de poder intercambiar, de poder participar, poder dialogar, poder hablar. Yo creo que al mundo de hoy lo hace falta mucho más dialogar, escucharse, le hace falta mucho más, y creo que Jesús hoy nos repite también su palabra: cada vez que lo haces con uno de mis humildes y pequeños hermanos, conmigo lo estás haciendo. Vivamos entonces la solidaridad, de verdad, especialmente desde la justicia, ¿no? A mí me asusta, ¿no? Fueses que, por ejemplo, que dictamina una sentencia y luego entra otro político de turno, salen en libertad. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué dictaminaron? ¿Intereses o realmente juzgaron por hechos verídicos? Eso es un tema bien planteable que pasa en mi país. Bueno, yo soy de Bolivia y pasa en mi país. Antes que pasara la anterior estaban juzgados muchos y ahora todos están libres, y digo, ¿qué pasó con la justicia? ¿Cuánto tenemos que trabajar en ese sentido, de construir comunidad, y especialmente en las familias? Porque a veces al primer pobre que tenemos que atender no es al que está al lado, sino es a uno mismo. Es a uno mismo.
Así es. Bueno, que Dios te bendiga. Aquí Jair me está insistiendo, me dice que no me puedo ir si no canto una canción. No, feliz, ¿no?, de poder compartir el arte, el talento y también este espacio que, de verdad, gracias a la familia, me gusta cantar, tocar. Bueno, hoy ustedes saben que es la fiesta de Cristo Rey, es la fiesta de Cristo Rey, y junto con ello también, pues, la Asociación Familia Trinitaria Perú, estamos en este tiempo de las canastas de vida, Qué importante, te queremos invitar también a que puedas compartir con nosotros lo que tienes para compartírselo con los otros, especialmente con los que menos tienen, ya sea con alimentos no perecibles, o sea con material de higiene, realmente para hacerlo llegar a las personas que más lo necesitan. Así que te invito en este sentido a que nos puedas ayudar para ayudar, y así vamos construyendo un mundo cada vez más nuevo, así como Dios lo sueña, así como Dios lo quiere. Vamos a ver qué tal me sale, porque la verdad es una canción que lo canté cuando tenía 20 años con los hermanos salesianos. Un cariño especial que tengo por ellos porque me hicieron parte de una comunidad que se llamaba Anima Canto. Ellos llaman los oratorios. Entonces ahí me enseñaron a cantar esta canción que dice: el Señor es mi Rey. Y hoy estamos celebrando la fiesta, la solemnidad de Cristo Rey. Así que me quiero despedir con esta canción y deseando a Dios que los bendiga, les acompañe siempre. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, creador de los cielos. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, creador de los cielos. Cántalo conmigo. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos, el que extiende su brazo, creador de los cielos. Creador de los cielos. El que abre sus brazos, el que extiende sus brazos.